Bueno, bienvenidos a la explicación del proceso de manufactura. Dentro de este video se tratará el tema acerca de los procesos de producción continuas, con lo cual pues el objetivo es seleccionar el proceso de producción de algún elemento donde se vean involucrados algunos de los procesos vistos durante el curso de procesos de manufactura, con lo cual pues iniciando se tiene que los procesos de fabricación continua son definidos como un método constante de flujo de producción de un determinado producto, con lo cual este tipo de procesos consiste primordialmente en el procesamiento de materia prima a manera de movimiento progresivo, donde se sabe que para la elaboración de un producto final, el material base debe ser sometido a una línea de procesos de maquinado en el cual va alcanzando pues las propiedades y las características deseadas para el buen funcionamiento del producto. Este tipo de procesos pues se caracteriza por la producción en masa, tener un inventario amplio, los stock, y se evidencia un enrutamiento del producto a través de la fábrica. Pues hay una serie de pasos secuenciales en la elaboración del mismo. Eh, con el fin de solucionar esta actividad, pues se planteó o se escogió el proceso de elaboración de tornillos y tuercas. Am, para lo cual se tiene que la materia prima, como se observa en la imagen de la izquierda, la que tenemos aquí, eh, la que tenemos aquí a la izquierda, se, de esta se parte para realizar los tornillos y las tuercas, lo cual esta es el alambrón de acero. Este material es el material base. Inicia dejándose en un horno durante 30 horas para ablandarlo y dejarlo y pues dejarlo con el fin de que ésta sea maleable y manipulable a la hora de hacer procesos de maquinado pues sobre el mismo. Luego de esto se sumerge al mismo elemento en un baño de ácido sulfúrico que busca remover la contaminación por partículas de óxido. Seguido de ello se aclara con agua y se procederá a bañar en fosfato. Pues con esto, con el objetivo de evitar que el acero se oxide antes de que se fabrique el tornillo. Esto es decir, que se brinda una capa de impermeabilidad y después de esto tenemos aquí nuestro primer paso. Empezamos pues con el proceso y pues como primer paso se tiene que el alambrón está totalmente enrollado y se debe enderezar. Eh, Debe ser enderezado al pasar por medio de máquinas moldeadoras que buscan volver este material a una forma recta o cilíndrica. Seguido de ello, pues tenemos nuestro paso número 2, que sería este de acá. Este es el primero, este es el segundo. Eh, entonces, donde se cortan trozos de varilla acordes a las longitudes establecidas en los distintos diseños de los tornillos, dejando un pequeño sobrante a la longitud estipulada para recortarla más adelante y de esta manera hacer la tuerca correspondiente. Aquí como se puede apreciar en esta figura, pues esta es la longitud necesaria para hacer el tornillo. Uy, esta, con su cabeza y su roscado. Y esta sería la longitud restante. Eh, Restante o sobrante, pues para realizar la rosca al mismo. Este corte se hace por medio de una sierra computarizada, como se aprecia en esta figura, este de acá abajo, y la cual es accionada para realizar el corte a la vez que se dice que debe ser agregados fluidos refrigerantes para lograr una mejor perforación del material y pues remover el exceso de viruta. Entonces de esta manera tenemos nuestras pequeñas secciones para la elaboración de un tornillo. Y bueno, pasando de este punto a este, tenemos que el tercer paso, que cada pieza cortada pasa por un torno en donde será definido el diámetro nominal de la sección transversal.
que tendrá el área del roscado del tornillo. Aquí pueden variar de uno a otros diseños y se logran disminuir el área de la sección transversal del elemento por medio de un desbaste del material con un buril. Es decir, que vamos a hacer en esta parte es configurar o condicionar los diámetros de la rosca como se aprecia en esta de acá. Se usa por medio de un torno y un buril. Entonces, como aquí vemos, tenemos el paso número 2, paso número 1, paso número 3. Esta es la fase de corte donde decimos que esta es la longitud sobrante que se va a usar pues para la cabeza. Y después de eso pues tenemos la del torno. Como cuarto paso, tenemos aquí pues tres imágenes. Tenemos que pues para elaborar la cabeza del tornillo se coloca un extremo de la barra circular dentro de una bobina de inducción de cobre, como se enseña en esta parte de acá. Esta calienta la barra de metal y la deja al rojo vivo hasta alcanzar una temperatura de 1100 grados centígrados. La máquina puede tardar alrededor de 30 segundos en hacer este tipo de operación, como se aprecia acá en la segunda imagen, que lo elevó a una temperatura muy alta. Aquí, como lo vemos, está full al rojo vivo. Y luego de estos dos anteriores pasos, se procede a dar la forma de la cabeza del tornillo, como se puede ver aquí en la imagen número 3. Y pues esto por medio de la aplicación de la técnica del forjado en caliente, donde se implementa un dado que presenta configurado en su estructura la forma determinada de la cabeza del tornillo. Estando caliente, pues por medio de un martillo que ejerce una determinada presión se puede lograr el moldeo de la pieza para obtener la forma deseada del mismo. Pues también se tiene que este proceso es un forjado por impacto con la implementación de un sistema de dado que se encuentra localizado en el lado opuesto del actuador, conocido como martillo, que es el que bajará, para darnos el moldeado de la pieza. Se tiene que en esta parte del proceso se configuran 300 tornillos por minuto cada sección. Después de ello tenemos el paso número 5, donde se configura el extremo opuesto del tornillo por medio de una máquina punteadora, como se visualiza en la imagen, con lo cual aquí se busca crear un chaflán que permita generar un enganche óptimo entre la rosca y el tornillo. Seguido de ello, continuamos con el paso número 5, donde se implementa el proceso de templado, en donde varios tornillos son depositados por las máquinas anteriormente mencionadas en canastas metálicas para que éstas sean llevadas a un proceso de templado a más de 800 grados centígrados, en donde se proporcionarán propiedades mecánicas de resistencia al desgaste, resistencia a la recepción, a la corrosión, resistencia a la abrasión y durabilidad. Es decir, que hay un endurecimiento del acero. Aquí se puede observar el proceso de horneado, seguido de ello, aquí, seguido del paso número 5. Ahora pasamos al paso número 6, donde se deben elaborar las roscas de los tornillos, y para ello se implementan dos ejes que imprimen de manera sincrónica los hilos grabados en los mismos. Este es un proceso de forjado en frío, ya que pues están imprimiendo dichos filamentos a manera de compresión sobre el material trabajado, y por lo cual se dice que se está moldeando el acabado superficial de esta parte del tornillo por medio de la implementación de una fuerza que ejerce una presión entre el tornillo y los dos ejes. Se tiene que es necesario en algunos casos poner líquido refrigerante para evitar la generación de chispas en el proceso y ocasionar algún accidente dentro de la planta de trabajo. Esto suele hacerse cuando por lo general se fabrican tornillos hexagonales, pues que son utilizados para la construcción de puentes u objetos de gran escala. Después de ello tenemos entonces que el tornillo finalmente ya está hecho, pero entonces va a pasar su primer control de calidad. Entonces para este control de calidad se emplean algunas herramientas y muestras para verificar que las dimensiones del tornillo sean las adecuadas. Acá se implementan calibradores o PDRI para la longitud de la cabeza, es decir, medir que tenga las dimensiones correctas de la cabeza hexagonal, cilíndrica o cualquier tipo de cabeza.
que se le haya dado previamente en el proceso forjado por calor. También tenemos micrómetros para la longitud del roscado y cuerpo del tornillo y calibradores de anillo para rectificar que pues la rosca sí se encuentre operando de manera óptima. Luego tenemos otra línea que contiene los retazos de las barras de los tornillos que fueron cortados previamente y se tiene que de aquí se producen las roscas por medio de un forjado en caliente. Aquí se forman las llamadas postas que salen de llevar el acero sobrante a 1200 grados centígrados, con lo cual se hace maleable el material. Luego de ello, este elemento caliente pasa a ser moldeado por unos martillos neumáticos, pues que le dan forma hexagonal a la rosca y se tiene que hay un pequeño troquel que se encarga de dar la forma al orificio de la misma. Después se implementa una roscadora para dar juego a la parte interna de este elemento al momento de acoplarlo con el tornillo. Se tiene que se agrega un poco de líquido refrigerante para evitar pues que se desgaste la herramienta de trabajo y conservar la misma para que tenga un poco más de durabilidad o pueda estar en óptimas condiciones para presentar un servicio más amplio. Con lo cual, pues finalmente en el paso número 9, aquí tenemos que se tiene que todas las tuercas y tornillo pasan a un horno que está a 870 grados centígrados durante una hora, lo cual les da una resistencia necesaria al desgaste. Luego de esto se sumerge en un baño de aceite durante 25 minutos que los enfrían y solidifican su estructura interna cristalina, para finalmente brindar todas aquellas propiedades mecánicas que se mencionan anteriormente y que fueron perdidas pues por el material base al momento de sumergirlo en ácidos. Después tenemos dentro del paso número 10 que es el control de calidad final. Dentro de este control de calidad final se tiene que por medio de un ensayo de tensión se muestra cuánta fuerza se requiere para romper el tornillo. Si dentro de esta prueba se presenta una robustez adecuada para los esfuerzos calculados en el diseño del tornillo, este se dice que pasa a la inspección de calidad y pues es óptimo para poner a la venta. Finalmente, en el paso número 11 tenemos el empacado, donde se implementan cajas y bolsas plásticas donde serán almacenados los tornillos para la venta al público. Esto se hace por determinación de la rosca métrica y dependiendo del tipo de tornillo que se ha elaborado para empacar los distintos tipos de tornillo de rosca métrica que se hayan elaborado en todo este proceso que ya hemos explicado. Muchas gracias por escuchar y espero les haya servido.